Comunismo, dijo el prólogo. Y come home in the morning light my mother says, when you gonna live your life right? O mother dear, we read not the fortunate ones and girls, they wanna have fun o, girls used to wanna have fun, 2. Azari Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, 1979 a 1983. La idea de este libro nació de una tarde del año 2010 en la que cierto pensador francés daba una conferencia en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Mirando al público, yo recordaba pocas ocasiones en las que, tratándose de un acto de este tipo, la sala hubiera estado tan llena, abarrotada por jóvenes estudiantes y algunos profesores más maduros, no solo de la casa sino también de la vecina Facultad de Bellas Artes e incluso de más allá, puede que tal vez del más allá, que en el caso de las facultades de filosofía es un umbral que se alcanza con suma facilidad, y todo ello a pesar de que el avión que traía al filósofo se retrasó un par de horas, incluyendo la comida con el agregado cultural de su embajada, y de que hubo una compleja controversia previa con los traductores a propósito de los micrófonos y otros dispositivos técnicos, así como de los derechos laborales de los unos y de los otros, que duró no menos de 30 minutos, antes de que comenzase el acto. No es que la ocasión no lo mereciera, por supuesto, pero la razón de aquel pleno, que un espectador más avisado habría comprendido mucho antes que yo, apareció apenas unos minutos después de comenzar la sesión, cuando el conferenciante pronunció la palabra mágica, comunismo. Aunque haya tantas cosas que en nosotros ya están adormecidas, tanta sensibilidad perdida con el devastador progreso de los acontecimientos y el envilecimiento de las palabras, todo indica que esas 4 sílabas aún despiertan algunas fibras a las que no se puede permanecer impasible, arrastran un prestigio o una ferocidad que se imponen antes de toda reflexión, que nada deben a la lectura sesuda de los escritos de Marx y Engels o a la historia de la Unión Soviética, igual que, por otra parte, sucede, aunque en este caso para mal, con el vocablo, fascismo, que sigue siendo un insulto de máxima intensidad descalificatoria completamente al margen de sus concreciones históricas reales. Es incluso probable que muchos de los asistentes hubieran acudido al Paraninfo solo para eso, para oír decir, comunismo, con la misma excitación con la que, en otro tiempo, un niño pequeño buscaba en el diccionario. Una palabrota o un muchacho entrado en la pubertad leía las definiciones de los términos de contenido sexual en una enciclopedia, y desde luego con la misma delectación con que aún lo pronuncian en sus soflamas, cual si estuvieran diciendo en voz alta la palabra sagrada de un conjuro, los quintacolumnistas de ultraderecha, como si fuese la invocación de un demonio. En este caso, el sublime nombre del demonio capaz de asustar o inquietar al dios del capitalismo, sea lo que signifique esta última expresión, como si se tratase de la única forma superior de incorrección política que se considera aún tolerable, compatible con la rebeldía de la juventud y con el inconformismo de unos profesores universitarios que, tanto más por pertenecer al gremio de la filosofía, pueden fácilmente considerarse como una suerte de adolescentes perpetuos que se mantienen virginalmente a salvo de los horrendos compromisos pragmáticos a los que tienen que ceder cotidianamente quienes viven en el mundo real o han realizado ya su transición a la vida adulta, una juventud y unos profesores de quienes por tanto se supone que dicen, como los niños, la verdad sin tapujos y sin temor a las consecuencias, que la mayor parte de las veces son inexistentes, pues lo dicho en las aulas, sobre todo si son de filosofía, raramente traspasa sus paredes. Pero, ¿qué significaba comunismo en aquella sala? ¿Y por qué se pronunciaba esta fórmula mágica en una universidad en lugar de en un mitin político? ¿Y por qué precisamente en una facultad de filosofía, y no en una de historia o de sociología? Theodor W. Adorno se refirió en cierta ocasión a una reunión mantenida por algunos escritores antiintelectualistas alemanes a principios de la década de 1920, de la que había nacido un nutrido grupo, los auténticos, que, durante los años siguientes, se impusieron por todas partes gracias a una ideología alemana dominante, una ideología que, sin embargo, no se amparaba ni concretaba en ninguna doctrina, de ella decía espléndidamente Adorno, ha resbalado hasta el lenguaje, 3, es ese mismo lenguaje, y no las presuntas ideas transmitidas a través de él, pues en la mayoría de los casos tales ideas solo brillan por su ausencia, lo que es de hecho ideología, y es su simple repetición lo que produce efectos ideológicos mucho más eficaces y duraderos que los intentos de exhortación persuasiva dotados de algún contenido argumental. Quizá esta reunión de 2010 también fue, al menos entre otras, un momento fundacional para un movimiento de búsqueda de la autenticidad en política al que le esperaban tiempos propicios.